Hola, profe, ¿cómo está? Hola Rodrigo, todo bien, ¿Yo? gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, ahí con harta pega con su profe Goles, ¿ah? Ah, ya, sí, pues, sí. Cosa seria, vale. Me ha retado harto, me hace sentir todavía un aprendiz, ¿ah? Ya. De lo cual soy, así que no hay problema, pero a veces me gustaría que me hiciera sentir más suave. Oiga, profe, le pregunté a Natalia por los profesores que uno podía como acercarse para hacer la memoria. Me dijo que eran los que estaban en el staff y los lecture y los asociados. No, hay 4 en la página web. Los de abajo a la izquierda. Sí, típicamente los que pueden supervisar tesis, tanto en el DIO como en el MIO, DIO, DISC, son profesores y profesoras que están en el claustro del programa. Que es el programa. No, porque el Program Committee típicamente son tres o cuatro, es un subconjunto del claustro. Y el claustro entonces estaría conformado por los academics y los lectures. No, los lectures, depende, que hay profes colaboradores que dictan cursos, pero que no son parte del claustro todavía. Por ejemplo, en el taller de manejo y análisis de datos lo dictó este año Pedro Montealegre. Y para estar en el claustro hay que tener una jerarquía de profesor asociado hacia arriba. Y Pedro todavía es un profe joven que por lo tanto tiene jerarquía profesor asistente. Ah, ya. Ah, a eso se refiere esas cosas. Ya. ¿Y Sí, cuál es, y cuál es el almirante? el number one. Sí, la categoría, no, el rector, por el decano, pero de las No, categorías así de los... académicamente la jerarquía máxima académicamente es el profesor titular, Ya. que uno de ellos es el que les habla ahora actualmente. En su momento fui el profesor titular más joven de la facultad y posiblemente de la universidad. Qué bueno. Ahora, es bueno y malo a la vez, porque al ser titular también aumentan las responsabilidades. Así que, Bueno, como toda la vida. Po. sí. Oiga, profe, y el... Ya, y si me fue lo que le iba a preguntar. Ya, o sea que Pedro, Marco y todo, y Miguel apoyan, Sí, lo pero que sí te permite, te posibilita, ellos pueden ser co-guía, ojo, entonces, por ejemplo, Marco Montalva fue co-guía en una tesis donde aparecía como guía Eric Goles y Marco Montalva como co-guía, por ejemplo. ya. ¿Y la guía tiene que ver con la completitud de la tesis o es solamente la parte del objeto? La parte de más del método de investigación también uno lo ve con el guía, ¿no es cierto? Generalmente el profesor, uno trata de buscar una profesora o profesor guía que esté relacionado con la tesis y que te pueda guiar en el sentido de que no te vayas como por el mal camino o estés como perdiendo, pero no necesariamente es 100% de su dominio el tema en el cual uno investiga. Curiosamente, aquí para los otros y otras alumnas y alumnos, cuando uno se mete a desarrollar la tesis de magíster y en particular de doctorado, el tema que uno elige después, uno se dedica tan a fondo que el especialista finalmente es uno, o sea, ustedes pasan a ser, van a tener el dominio que están tratando, el problema que están abordando, pasan a ser ustedes más entendidos y más dominio que el profesor que está guiando, porque a menos que sea un tema muy, muy, muy en la línea del cual el profesor guía está involucrado, pero en general a mí, por ejemplo, me ha tocado supervisar tesis que se acercan bastante a lo que yo hago, pero también me ha tocado supervisar tesis en el cual ya se alejan un poco de mi área y por lo tanto mi supervisión va por el lado de que vaya cumpliendo los objetivos, que no se descarrile el tren por de algún modo señalar, pero no tan técnicamente en ese sentido.
Por eso también Ah, para los perfecto, ya. otros Sí, alumnos, eso. cuando les toque Súper elegir bien. su tema de tesis, tienen que regular cuando se metan en un tema, sea algo que esté dentro de su dominio y que se sientan con cierta confianza y que esté dentro de sus condiciones también técnicas, teóricas, en fin, porque si no a veces uno espera que el profesor guía pueda echarle una manito a ayudar, o la profesora guía, y resulta que esa persona tampoco posiblemente es tan experta en el tema en el cual uno eligió meterse. Por lo tanto, eso es importante que uno elija bien el tema en el cual uno sienta que tiene las capacidades para abordar. Y luego la supervisión, idealmente alguien que esté más o menos ligado, porque en caso extremo te va a poder ayudar en algo, pero también puede darse el caso que el supervisor termine siendo alguien más bien genérico y que no te ayude como en el área chica, por decir de algún modo, cuando uno tiene alguna dificultad. Así que eso es algo que tienen que ir pensando desde ya cuando les toque ver el tema de su respectivo supervisora o supervisor de tesis. O sea, yo estoy en eso ya porque no quiero alargarme mucho. Bueno, cuando conversamos nosotros te dije que yo quería hacer una tesis eh, rápida y precisa, si no... Sí, ojo, uno siempre parte con esa idea, pero no sé, te puedo reunir después con algunos estudiantes míos que han tardado 6, 7 años en sacar la tesis y otros que han tardado 2 años y medio o 3 en doctorado, que es una bala. Así que hay de todo, pero bueno, en fin. Ok, entonces vamos a partir ahora. Saludo a todo el curso. Espero que todos se encuentren bien y aún con ánimo, ¿verdad? Hay una pequeña luz al final del túnel, ¿verdad? Sobre una potencial esta apertura paso a paso. Y así que esperemos que llegue más temprano que tarde esa opción, ¿verdad? Para poder salir un poquito a hacer múltiples cosas, en fin. Ok, Bueno, ¿cómo? para poder olfatear a los compañeros que sea, pues Ah, si bueno, aquí no... también. Entonces, veamos, la clase de hoy entonces parte con una técnica muy importante en el ámbito de Machine Learning, una técnica fundamental por varios motivos. Vamos a ver que con temas de árboles de decisión pasa a ser como un modelo base después para otros modelos mucho más sofisticados y que están muy de moda hoy en día, pero tienen sus orígenes, su raíz en árboles de decisión. Por otro lado, vamos a ver que este es uno de los modelos importantes en el ámbito de Machine Learning por su capacidad más bien explicativa, de poder de explicación que tiene sobre el comportamiento de los datos, dada esta visualización tipo árbol, en donde uno puede ver cómo se relacionan las variables y cómo están interactuando. Eh, bueno, lo que sí, evidentemente, uno gana por este lado de interpretación, ¿verdad? Pero sí pierde por el lado de poder predictivo. Por lo tanto, a menos que sea un problema muy fácil de resolver, típicamente uno usa el árbol de decisión como una primera aproximación, así como uno ocuparía un regresor lineal o en fin, como para tener una idea de qué nivel de clasificación o de regresión puedo obtener, y también entender cuáles son las variables más importantes o que están interactuando en este proceso, para luego avanzar a unas variantes, ya combinaciones de árbol, y porque eso se llama aprendizaje de ensamble esta clase, en donde esencialmente uno logra ya obtener modelos mucho más sofisticados, ¿ya? Con mayor poder predictivo, pero ya perdiendo esta capacidad de interpretabilidad o interpretación, ¿ya? Entonces, esencialmente, entonces el primer modelo, este que se llama árboles de decisión, o en inglés decision trees, ¿verdad? Esencialmente, viendo las 3 áreas que vimos que debe contener un algoritmo de Machine Learning en materia de representación, entonces, acá el supuesto es que uno puede representar el concepto que queremos aprender, ¿verdad? Clasificar, qué sé yo,
en los vinos, por ejemplo, como la tarea, ¿verdad? Vamos a suponer que ese problema de clasificación se puede aprender vía, o se puede representar vía un árbol de decisión, que esencialmente es como un diagrama de flujo, ¿verdad? Y esencialmente acá la forma en que opera es que hay una operación importante que se llama split, o que divide, ¿verdad?, repetidamente los datos en función de una característica a la vez. Es decir, que genera una frontera de decisión haciendo particiones en los datos, pero cada una de esas particiones se realiza tomando un atributo a la vez, ¿ya? Y eso va a significar, cuando veamos más abajo, en que las fronteras de decisión sencillamente son líneas paralelas a los ejes, ¿ya? Esencialmente. Y ahora, ojo, hay una variante un poco más sofisticada que no vemos en detalle en este curso, que se llaman estos árboles oblicuos o oblique trees, que esencialmente, una vez cuando uno empieza a hacer estas particiones, con los datos restantes uno ajusta un regresor, una regresión lineal, para poder ir haciendo, y por lo tanto la partición se basa no solo en un atributo, sino en una combinación lineal de atributos, ¿ya? Eso, pero esto tómenlo como una nota más bien cultural, ¿ya? Pero esencialmente el fuerte sigue siendo acá en la versión esta normal de Decision Tree, en el cual la partición se hace en base a un atributo en cada etapa, ¿ya? Ahora, la evaluación, que es esencialmente la función de pérdida o loss function, ¿verdad?, es básicamente un árbol es mejor que otro árbol según alguna heurística, ¿ya? Que esencialmente vamos a detallar, y aquí está como todo el espíritu detrás de un árbol de decisión, es básicamente cómo sabe ir eligiendo, cómo sabe elegir un atributo por sobre otro al momento de hacer una partición de los datos, ¿ya? Y entonces, para fines de clasificación, la instancia en una hoja, que es un nodo en el árbol, ¿verdad? Son todas de la misma clase, ¿ya? Y eso se refiere a hojas puras, o también denominadas como hojas terminales, que es cuando yo empiezo a particionar los datos, llego a una instancia en que tengo puros datos que pertenecen a una misma clase, ¿ya? Y eso en el árbol de decisión se representan al final como nodos terminales, también conocidos como nodos hojas, ¿ya? Y en la idea de la regresión, y ahí la idea es, cuando uno llega a un nodo hoja, es que todos los ejemplos que avanzaron por el árbol de decisión y llegaron a ese nodo hoja, todos pertenecen a la misma clase. Por lo tanto, se habla de este concepto de pureza, ¿ya? O sea que esa hoja es muy pura porque tiene puros ejemplos de una misma clase, ¿ya? Y de manera análoga, para regresión, lo que uno busca es que todas las instancias que llegan a una hoja terminal en particular tienen valores cercanos entre sí en relación a su variable de salida, ¿ya? En relación a su variable de salida. Y ahora, la forma en que hace este proceso, cuál es el algoritmo de optimización por detrás, esencialmente un enfoque de división recursiva, y es básicamente, y también es una búsqueda glotona, greedy, que se conoce como el algoritmo de Hunt, ¿ya? Que esencialmente haga la primera división basada en la heurística, y después en cada rama repita la división de la misma manera, aplicando un test que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, ¿cómo ve uno visualmente un árbol? Aparece algo como este estilo, ¿verdad? En donde hay un nodo raíz, ¿ya? Cada uno de estos nodos va a contener entonces un atributo que realiza entonces avaro, greedy es más avaro. O sea, greedy es glotón, es básicamente en el cual yo me voy por una solución y después continúo, que encuentro cuál es la mejor camino, por ejemplo, y después continúo, el siguiente paso sigo desde ahí, y en el siguiente nivel posiblemente había otra ruta por la cual me voy. A eso se refiere un enfoque glotón. Acá esencialmente el árbol, los nodos van a contener el atributo y el test o la pregunta que se hace. En particular, acá, como estas son variables categóricas, el tipo de
consulta que se hace es más bien una pregunta en donde la respuesta es sí o no, ¿verdad? Entonces, en este caso, es un ejemplo que ya viene prearmado dentro del MGLearn, ¿verdad? Donde plotea el árbol de decisión de un dataset en el cual clasifica el tipo de animal, ¿verdad? Y parte eso mediante una pregunta si es que el animal tiene plumas o no, ¿verdad? Y si es que sí tiene, después la otra variable es si es que puede volar, ¿verdad? Y si es que puede volar, entonces un águila, si es que no, un pingüino. Si es que no tiene plumas, ¿verdad? Entonces pregunta si es que tiene aleta, y si es que sí, entonces un delfín, ¿verdad? Y si es que no, entonces un oso. Entonces, lo que vamos a ver es esencialmente cómo a partir de los datos el algoritmo sabe que la mejor forma de hacer la partición es agarrando este atributo, ¿verdad? Y luego, y por qué no haber partido el tiro con puede volar o no, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esencialmente, cómo elegir el atributo y cuánto se expande el árbol viene dado por los algoritmos que vamos a estar viendo. ¿Okay? Solo una pequeña nota del algoritmo de Hunt. Acá es algo recursivo, ¿verdad? En donde esencialmente uno parte, supongamos, con todos los datos de entrenamiento en un saco. Acá está la variable a predecir, ¿verdad? Un problema de si hace trampa o no en su declaración de impuestos. Y esencialmente el procedimiento del algoritmo de Hunt es que define los dos casos como de terminales extremos, en los cuales el D sub T va a representar todos los ejemplos que están llegando a un nodo y del conjunto de entrenamiento, ¿verdad? El nodo sub T. Y entonces lo primero que revisa es ver si todos los ejemplos que están llegando a este nodo, si todos pertenecen a la misma clase, Y sub T, entonces ese nodo pasa a ser ya un nodo terminal, una hoja, y se etiqueta con la clase a la cual todos estos ejemplos pertenecen, ¿verdad? Y ahí terminaría de crecer el árbol. El otro caso es cuando uno se expande y eventualmente llega ya a una zona en donde ya ningún ejemplo de entrenamiento se va por ese lado. Entonces también pasa a ser un conjunto vacío y uno puede terminar ahí el crecimiento del árbol y sencillamente etiquetarlo como un default value, y típicamente uno le pone como etiqueta la clase que tiene más ejemplos en el conjunto de entrenamiento. ¿Ya? Esos son como los dos casos extremos. Ahora, lo típico es cuando uno parte, es que D sub T va a contener ejemplos tanto de una clase como de la otra, como este dataset de acá, el de entrenamiento que parte con ejemplos tanto de la clase no como la clase sí. Y entonces acá hay que utilizar uno de los atributos, ¿verdad? Y mediante algún test definir cuál de estos atributos de acá me permite entonces hacer una partición y que me pueda separar de manera efectiva, ojalá generando lo más cercano a hojas puras, ¿verdad? Esta partición en estos subgrupos. Y entonces cuando hace la primera partición, un grupo todavía puede tener una mezcla de las dos clases o el número de clases que tenga el ejemplo, y por lo tanto eso hay que volver a aplicar recursivamente esta noción de ir seleccionando un atributo y haciendo la partición hasta finalmente cubrir todos los datos. Entonces, en este ejemplo de acá, pongo aquí, ¿dónde harían la primera división? Entonces, supongamos que, bueno, esto aparece más abajo, pero tratemos de no espiar el notebook hacia abajo. Supongamos que esto es nuestro conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Y es un problema que tiene dos atributos, ¿verdad? El atributo 0 y el atributo 1. Y a mí me gustaría entonces generar con este conjunto de entrenamiento un clasificador, ¿verdad? Definir una frontera de decisión para que cuando llegue a un nuevo punto yo pueda clasificarlo como clase 0, pelota azul, o clase 1, triángulo rojo, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta acá que les hago, si es que ustedes tuvieran que elegir uno de los dos atributos para poder entonces poner una regla, en este caso va a ser que el atributo es menor que un valor o mayor que un cierto valor, para poder poner una frontera. ¿Cuál de los dos atributos pareciera ser más atractivo para hacer la partición? ¿El atributo 0,
tirar un corte acá o el atributo 1 en alguna parte. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien se atreve? El atributo 1. Uno, sí. El atributo 1, ¿verdad? No alcancé, no alcancé a ver quién dio esa respuesta. ¿Rolf? Sí. Sí, yo y Vicente, al mismo tiempo parece. Perfecto. Ok, Efectivamente. entonces, muchas gracias. Muy bien, Rolf y Vicente, ¿verdad? Porque acá, como acá el árbol opera a nivel de atributos, entonces, visualmente, como frontera de decisión, cuando uno toma una acción sobre un atributo en particular, hacer la regla, el atributo feature 0 es menor que 0,5, significa que estoy tirando una línea acá, ¿verdad? Y separando en lo que está al lado izquierdo del lado derecho. Y en este caso, si uno empieza a explorar, efectivamente, no hay, pareciera ser que en el atributo 1, ¿verdad? Justamente si uno tira una línea como por acá, hace una primera partición en el cual logra separar uno bastante bien, ¿verdad? Entonces, efectivamente acá, si uno ve con ya profundidad 1 esto, es que en este ejemplo, aquí vemos el nodo raíz, contiene tanto 50 ejemplos de la clase azul como 50 ejemplos de la clase roja, ¿verdad? Y entonces, el corte se hace en 0,06 y entonces cualquier valor que tenga el atributo feature 1 menor que 0,06 se va a ir por esta rama y cualquier ejemplo que no cumple esto entonces se va por esta otra rama. ¿Qué acabamos de generar con esta partición que podemos ver acá visualmente? Es que ya por la rama izquierda, se dan cuenta, solamente quedan dos ejemplos de la clase 1, de la clase 0, perdón, pelotita azul, y 32 ejemplos de la otra clase. Por lo tanto, uno, dependiendo la tolerancia de error que uno pudiera tener, eventualmente uno podría ya transformar esto en un nodo hoja, ¿verdad? Asumiendo que voy a tener dos pelotitas mal clasificadas, pero que ya me agarra bastante bien, ¿verdad? El error es bastante pequeño en este caso. Ahora, efectivamente aquí, si uno entonces después quisiera mejorar esto, mientras que esto de acá definitivamente requiere más trabajo, ¿verdad? Este lado de acá, fíjense, tiene todavía bastantes triángulos rojitos, aparte de las pelotitas azul, ¿verdad? Por lo tanto, acá uno después esperaría hacer algún corte, que sé yo, por acá, por ejemplo, en donde aumento la profundidad del árbol, ¿verdad? Y entonces, en este caso aquí, particiona este ya de profundidad 2, ¿verdad? Tengo 1 y 2. Vemos que por este lado de acá, si es que yo vuelvo, si es que ahora yo utilizo el feature 0 y hago un corte de menos 0,418, ya no se ve muy bien, pero vemos que esta distribución de dos ejemplos de la clase azul y 32 ejemplos de la clase triángulo, ahora se particionan y aquí ya logro llegar a hojas terminales, ¿verdad? Hojas, donde con esto logro obtener una partición en que quedan solamente dos ejemplos y son de la misma clase, y aquí quedan 32 ejemplos que son de la misma clase, por este lado, que son estos que están aquí, ¿verdad? Esto de acá vendría siendo generado por esto de aquí, y este de acá viene dado por este que está acá. Y aquí, más arriba, por la rama que no cumplía originalmente, si particiono en el nodo 0, con el atributo 0, perdón, en ese valor 1,196, ¿verdad? Me genera esta partición donde logro tener ya este de aquí que contiene solo un error, que está acá, y este de acá todavía contiene 8 que están mal clasificados, que son estos 8 triángulos que están aquí. Y entonces sí, el algoritmo podría seguir avanzando hasta finalmente, acá a modo ilustrativo, llegar a una profundidad de 9, donde finalmente logro recubrir y clasificar perfectamente todos los casos, ¿ya? Evidentemente aquí hay un trade-off porque aquí ya si tienen cierto dominio de lo que hemos estado hablando, este enfoque eventualmente puede sobreajustar significativamente, ¿verdad? En donde empiezo a generar fronteras de decisión muy exclusivas para solo atender a uno o dos casos, ¿ya? Y que eso es solo del conjunto de entrenamiento, pero anda a saber que
si eso me va a servir para cuando yo evalúe en la prueba, ¿verdad? A modo de generalización. Por lo tanto, esto es ya la primera como intuición que uno puede ver acá, es que el árbol se va expandiendo para ir generando estas fronteras de decisión que operan de manera paralela a las coordenadas, ¿verdad? A los ejes. Y está este tema que eventualmente podría sobreajustar. Ahora, vamos a ver en este proceso, ¿verdad? No hemos discutido, bueno, ¿cómo sabe que en el siguiente nivel tiene que ocupar nuevamente el atributo, o va a ocupar el atributo 0 y por qué no vuelve a usar el atributo 1? ¿Y cómo sabe en qué valor tiene que hacer la partición? Bueno, eso viene detrás de cómo hace este test estadístico, si uno quiere llamar, para poder evaluar cuantitativamente cuál atributo y dónde conviene hacer el corte específicamente. ¿Ya? El corte en valor numérico, para el caso de variables continuas. Entonces, ¿cómo operan estas heurísticas entonces? Entonces, partimos de un conjunto de datos de n puntos, aquí está nuestro conjunto de entrenamiento, donde y sub i es una de las k clases. ¿Ya? Y sub i contiene la etiqueta de la clase. ¿Ya? En este problema acá es básicamente 0 y 1, ¿verdad? Era un problema binario. Ahora, considere divisiones entre puntos de datos adyacentes de diferentes clases para cada variable. ¿Ya? Entonces aquí se empieza a explorar diferentes cortes, ¿verdad? Dependiendo, y cada vez que hace un corte se evalúa la siguiente métrica asociada a la impureza de, ¿cómo señalar? Los hijos que nacen, o hijas, si quieren, que nacen dado la partición, ya el famoso split, ¿verdad? Entonces, después de la partición, cada hoja tendrá una probabilidad P sub k, que es la frecuencia relativa de la clase K. Es decir, de los tantos ejemplos que cayeron acá, ¿qué fracción de esos ejemplos son de la clase 1 y qué fracción son de la clase 2? ¿Verdad? En un problema de dos clases, entonces basta calcular una porque el otro va a ser el complemento, ¿verdad? Para sumar uno. Y entonces, una vez que ya se haya realizado esa partición, uno con estas probabilidades, ¿verdad?, de qué tan puro es la partición, esencialmente las métricas o las medidas que el árbol de decisión considera es típicamente ya sea el error de clasificación errónea, pero suena raro, pero es el misclassification error en inglés. Esta traducción quizás no es tan buena. Entonces, cuando uno opera con este tipo de métrica de error, esto tiende a privilegiar a generar árboles más profundos, más grandes. Y la forma en que se calcula esta métrica es vía sencillamente agarrando el nodo, ¿verdad? Viendo cuál es la probabilidad de una clase y de otra. Me quedo con la clase mayoritaria y luego eso, uno menos, me va a dar el error. Tenemos el índice de Gini, ¿verdad? Que básicamente también mide el nivel de impureza, nuevamente, o qué tan alejado estoy de que todos tengan un mismo valor de clase, ¿verdad? Matemáticamente viene dada por esta fórmula de acá, y esto es lo que uno calcula para cada una de las hojas que nacen cuando uno hace la partición. Y por lo tanto, luego, para tener una única métrica, se calcula una suma ponderada, ¿ya? En donde X sub i representa la cantidad de ejemplos que caen en una rama, y este de acá es la cantidad de ejemplos que tiene exactamente en ese bloque, y calculo el Gini entonces para cada uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo después, pero acá gráficamente vendría siendo, acá cuando yo hago esta partición, al hacer esta partición, ¿verdad? Entonces, en este bloque tengo 34 ejemplos que se fueron acá. Por lo tanto, calculo el Gini para la clase 0 y lo multiplico por 2 partido por 34 y calculo el Gini asociado a la otra clase y hago la partición. Y quedaría 32 partido por 34. ¿Ya? Acá solo para que puedan visualizar el efecto, esto de acá es solo, aquí está implementado como una función, estas tres métricas, es solo para fines de visualización, y aquí para el juego, ¿ya? Esto, si ustedes lo corren, les debería aparecer esto,
es básicamente como ya vimos que intuitivamente el atributo, el feature 1 era el cual había que elegir. Entonces, acá uno puede ver cómo, si es que yo muevo esta para elegir cuál es el mejor punto de corte, ¿verdad? Acá tanto el error como el Gini lo que uno busca es tener el valor más pequeño, ¿ya? Entonces, efectivamente, si uno tomaba el split, por ejemplo, bien abajo, por ejemplo, ahí, un valor del feature 1 igual a este menos 0,5. Entonces, efectivamente, uno ve que para este lado tengo la probabilidad de la clase 1 es 1, porque hay puros ejemplos del 1, ¿verdad? Y hay 0 ejemplos del otro, así que aquí queda una zona pura. Pero a este otro lado, fíjense que la probabilidad de tanto de ser de uno o de otro es casi 0,5, o sea, está equilibrado, es muy impuro este lado de acá, y uno lo puede ver porque hay tantos ejemplos de uno como de otro, y esto hace que el error es bastante alto, y el Gini también, ¿verdad? Esto mismo ocurre si me voy al otro extremo, ¿verdad? Si hago el corte más arriba, sigue subiendo. Se me pasó la mano. Pero bueno, aquí el mismo efecto si tiro la línea acá. Y resulta, si se acuerdan arriba, el corte que encontró óptimo acá fue 0,06. Ahora esto está hecho para que vaya de 0,5 en 0,5, así que 0,05, ¿no? Así que vamos a ver si podemos acercarnos a ese valor. Era algo como... ahí creo. Ahí. Es como lo más cercano para este visualizador, ¿verdad? Entonces aquí obtenemos un error de 0,21 y el Gini es 0,31. Y para este primer corte, después si uno explora, no van a encontrar un Gini más bajo que eso. A lo más quizás se pilla otra partición ahí, por ejemplo, donde el Gini es 0,31 también, pero en la misma... entonces, por eso el sistema cuando hizo el barrido encontró un corte en 0,06. Entonces, eso es básicamente, ahí estas probabilidades no es más ni menos que es la frecuencia relativa, es contar cuántos puntos hay a este otro lado y ver luego cuántos azules partidos por el total de los que hay a este lado y luego cuántos rojos partidos por el total de los que están a este lado. Y estos son los insumos para calcular entonces todas estas métricas de error y de Gini, y también una de entropía que vamos a ver a continuación. Entonces, los algoritmos internamente lo que van haciendo es haciendo un barrido, ¿verdad? Como, por decir, como un grid search para cada atributo, ir variando el valor y viendo para qué caso obtienen el error o el Gini. Aquí por defecto vamos a ver el scikit-learn ocupa esta métrica como para hacer el split. Y entonces cuando hace el barrido, selecciona el corte donde obtuvo el menor índice, ¿verdad? Y eso lo repite para cada atributo y se queda con el que logró el valor de Gini más pequeño. ¿Cuál es la otra métrica muy popular? Es la que se llama la entropía, ¿ya? Y eso nosotros lo vemos desde nuestros cursos de termodinámica asociado a esta noción como de desorden, ¿verdad? En donde alta entropía tenemos alto desorden. En este contexto, alta entropía es que hay muchos ejemplos, hay impurezas, hay muchos ejemplos de una clase como de otra. Desde el punto de vista de teoría de información, está asociado como a la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, también cuando tengo de las dos, la incertidumbre es alta cuando tengo esta mezcla de las dos, mientras que una entropía baja significa que la mayoría de los ejemplos que estoy evaluando son de una pura clase, ¿ya? Entonces, ¿qué tan probable será que un ejemplo aleatorio tenga la clase K, ¿verdad? Como una noción de incertidumbre. Viene dado por esta expresión matemática que está aquí. Esto nuevamente son las mismas probabilidades, esta fracción, esto que vimos acá, que es el conteo, frecuencia relativa al hacer el corte, ¿verdad? Y luego aquí, para elegir entonces con cuál atributo o en qué parte hago el corte,
se define lo que se llama la ganancia de información, y que es básicamente calcular la entropía del conjunto de entrenamiento inicialmente, y luego volver a calcular la entropía una vez que yo haya hecho la partición. Entonces, la entropía asociada a los datos que se fueron por una rama, calculo la entropía de ellos, la entropía de los que se fueron por la otra rama, calculo de ellos, y luego hago esta suma ponderada, según cuántos ejemplos se fueron para un lado u otro, y esa cantidad se la resto a la entropía global, ¿verdad? Entonces, el que logra mayor ganancia de información, es decir, que el que logró reducir en mayor cantidad la entropía al hacer el split, entonces va a ser el atributo seleccionado, o si ya se seleccionó ese atributo, el punto de corte a elegir, ¿ya? El valor numérico en cual elegir, ¿ya? Donde acá el X es el conjunto de entrenamientos, ¿verdad? Y este L representa una hoja específica después de dividir el atributo X sub I. ¿Ya? Entonces, X sub I igual a L es el conjunto de ejemplos de la hoja L. Ahora, fíjense que acá la entropía esencialmente uno podría pensar que se acerca al Gini por su fórmula, incluso hay una aproximación en que en la entropía escalada, o sea, dividida por 2, eventualmente podría ser igual al Gini, pero es solo en los puntos extremos, en realidad no es igual, y aquí uno, si hace el ploteo, esencialmente esto es lo que uno obtiene. Ya esto, que quiera chequear después, esto solo, aquí está definido el Gini, la entropía, classification error, y aquí está el ploteo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Este es el ejemplo para un problema de dos clases. El eje X representa la probabilidad de que el dato pertenezca a la clase 1, ¿ya? Entonces, esencialmente vemos que en los extremos, ¿verdad? Tanto cuando esta probabilidad es 0, ¿ya? Significa entonces que todos los ejemplos son de la otra clase, o sea, porque aquí estamos preguntando cuál es la probabilidad de que los ejemplos que cayeron a este nodo son de la clase 1. Bueno, si esta probabilidad es igual a 0, estamos en un buen escenario porque significa que todos los ejemplos son de la otra clase, así que es muy puro. Por lo tanto, todas estas métricas de entropía, la entropía escalada, el Gini, el misclassification error, va a ser 0. Por otro lado, si es que la probabilidad de que todos los ejemplos que caen acá sean de la clase 1, me da esa probabilidad igual a 1, significa que todos los ejemplos que están cayendo ahí son efectivamente de la clase 1, y por lo tanto también estoy en un escenario de una hoja pura, ¿ya? Y el peor caso es el que se da cuando la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 sea igual a 0,5. Eso significa que hay la misma cantidad de ejemplos de una clase como de la otra. Y aquí vemos los valores máximos, o sea, el peor valor que podría tener estos índices, ¿verdad? En el caso de la entropía, el peor escenario, entonces, cuando está completamente balanceado el número de ejemplos, es que la entropía es máxima y tiene un valor 1. Esto es para el problema de dos clases. Y asumiendo entonces que cuando hacemos el cálculo de este logaritmo que aparece aquí, es en logaritmo base 2. ¿Ya? Y ahora si tomamos la entropía escalada, nos da esta línea roja que está acá, que todos estos valores del Gini, el misclassification error y entropía escalada llegan a 0,5, su peor caso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la mejor métrica? En verdad no hay una respuesta a priori. Típicamente uno prueba cómo anda el resultado tanto con el Gini, que es el valor por defecto que trae, como entropía. Ahora, la entropía no escalada normal, si se fijan, tiene mayor resolución que el Gini, ¿ya? Porque si se dan cuenta, un pequeño cambio aquí de probabilidad me genera, o sea, el peor caso de resolución es el lineal, ¿verdad? Este misclassification error, que un pequeño cambio acá arriba hace el mismo cambio. En cambio ya el Gini, un pequeño cambio acá ya genera una diferencia, pero la entropía, como ven acá, un pequeño cambio acá te pega un salto grande aquí. Entonces te logra definir un valor más fino,
y logra capturar entonces esa fineza que estas otras métricas no pueden, ¿ya? Pero así todo, en algunos casos, funciona mejor Gini que entropía o viceversa. Y eso hay que probarlo básicamente cuando ustedes operan con sus datos, ¿ya? ¿Cómo es el cálculo? Entonces, ¿cómo operaría esto si tomamos el ejemplo de entropía? ¿Ya? Entonces, supongamos que este es nuestro dataset de entrenamiento, que son 6 ejemplos. Es un problema con 2 atributos. Cada atributo no son numéricos, sino que son atributos binarios, 0 y 1, o true y false, si quieren. Y acá abajo tenemos la etiqueta, a qué clase pertenece. Entonces, si quisiéramos elegir, bueno, ¿con qué atributo parto armando el árbol? Entonces yo lo que voy a hacer, si ocupamos el enfoque de ganancia de información, es primero calcular la entropía global del sistema, ¿verdad? Que sería calcular el EDX, ¿verdad? Y luego haría entonces calcular la ganancia esencialmente si es que tomo el atributo A sub 2 para hacer la partición o si tomo el atributo A sub 1. La primera entropía es más o menos fácil porque es agarrar todo el conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Y hacer entonces la sumatoria de cuántos ejemplos, qué fracción de ejemplos son de la clase positiva, multiplicado por el logaritmo base 2 de esa fracción, más la fracción de ejemplos que hay de la otra clase por logaritmo base 2. Ahora, acá ya vimos, en este conjunto de entrenamiento hay exactamente 3 ejemplos de la clase positiva y 3 ejemplos de la clase negativa. Por lo tanto, estamos justamente en este escenario de acá, y eso la entropía da valer 1, ¿verdad? Y de hecho, si vemos aquí el cómputo, ahí pueden ver ustedes que aquí está hecho metiendo en la fórmula y eso da 1. ¿Ya? Entonces, las clases tienen la misma probabilidad. ¿Qué pasa si es que hacemos el split tomando el atributo 2, ¿verdad? Es decir, preguntando si es que el atributo 2 tiene 2 posibles valores, entonces vamos a asumir que el split lo hacemos, el atributo 2 es igual a true. Entonces, si el atributo 2 es igual a true, va a agarrar este ejemplo de acá, este ejemplo de acá y este ejemplo de acá. O sea, se van a ir 4 ejemplos por la rama izquierda, que van a ser los 4 ejemplos que tienen valor igual a true, ¿verdad? Se van por allá, y se van a ir 2 ejemplos por la otra rama en que tienen valor false, ¿verdad? Y luego, si vemos cómo se distribuyen los ejemplos, nuevamente estamos en el escenario en que los 4 ejemplos que se fueron, hay 2 de la clase positiva y 2 de la clase negativa, por lo tanto, si calculo la entropía de ahí, ya sabemos que me va a dar 1, ¿verdad? Y también y también vimos que en este otro caso, que está balanceado, porque hay 2 ejemplos, uno de esta, también me va a dar entropía 1, y entonces esto de acá, finalmente, la ganancia de información, si cuando hacemos la ponderación, me va a quedar 0, ¿verdad? Porque la ganancia de información va a ser 1 menos la cantidad de ejemplos que se fueron por una rama, ¿verdad? Que fueron 4 sextos, multiplicado por 1, paréntesis acá si quiere, más los 2 sextos que se fueron por el otro lado y que la entropía es 1 nuevamente. Por lo tanto, tengo 4 sextos más 2 sextos me da 6 sextos, 1, y 1 menos 1 es 0. ¿Verdad? Por lo tanto, si es que yo hago la partición tomando el atributo 2, básicamente la ganancia de información que obtengo es 0. ¿Ya? Así que no gano mucho. ¿Qué ocurre si es que hago la partición con el atributo A1? Y eso está hecho el cálculo aquí, ¿verdad? Entonces, acá vemos que el atributo A1 igual true, entonces agarraríamos este ejemplo y este ejemplo de acá, ¿verdad? Y eso entonces hay 2 tercios que son positivos y 1 tercio negativo. Aquí está hecho el cálculo de esa entropía, me va a dar 0,9183. Y para el caso de los 3 ejemplos que se dan por la otra rama, ¿verdad? Ocurre lo mismo pero invertido, pero numéricamente les va a dar lo mismo. O sea, hay 1 tercio de log 2
un tercio más o menos dos tercios, log base 2, dos tercios. Así que da exactamente el mismo valor. Por lo tanto, al calcular la ganancia va a ser 1 menos un medio el valor de entropía que calculamos, menos un medio el valor de entropía que calculamos para el otro caso. Y eso me da una ganancia de información de 0,0817. Entonces, cuando hice la partición con el A1, ganancia de información 0, con el A2 aquí. Cuando hago con el A1, ganancia de información 0,0817. Por lo tanto, gano más información con el A1, perdón. Entonces, parto la división tomando ese atributo. Así que ese es básicamente el espíritu detrás de este algoritmo. Finalmente, lo único complicado acá, entre comillas, es el conteo, ¿verdad? No equivocarse con la fracción de ejemplo e ir armando el árbol, ¿ya? Entonces, esto típicamente en los cursos de pregrado o algo así, uno arma, incluso a mano, uno pone una tablita y les pide que construya el árbol a mano, ¿verdad? Así que, pero nosotros, como ya somos más grandes, eso es juego de niños, así que ¿para qué vamos a desgastarnos en eso? Mejor le pedimos a Scikit-learn que nos arma solo el árbol. Pero bueno, ya sabemos aquí cómo opera este asunto. Entonces, la heurística en Scikit-learn, esencialmente el criterio de división, ¿verdad? Se establece vía la opción criterion en la función decision tree classifier, ¿ya? Y esencialmente tiene la opción de Gini, que es el que viene por defecto. Por lo tanto, si ustedes no especifican el criterion, entonces va a tomar el índice de impureza Gini. Pero si dicen criterion igual a entropy, entonces ocupa el information gain, que es lo que acabamos de ver acá, ¿ya? Y entonces el mejor valor depende del conjunto de datos, así como de otros hiperparámetros que uno pudiera setear. Por lo tanto, esto nuevamente es algo que uno debería, si uno quisiera ser correcto, esto entraría entonces a probar haciendo la partición entrenamiento, validación y prueba, sería entonces testear en el conjunto de validación si el árbol obtengo mejor desempeño usando Gini o entropía, ¿ya? Eso es ya el primer cosa que hay que definir. ¿Ok? Entonces, esto solo para fines de visualización, pero en sklearn.tree la función se llama Decision Tree Classifier, ¿verdad? Y esto solo para mostrar este bloque de código, no es tanto de interés, es solo para mostrarle el tipo de frontera de decisión ya en estos problemas para estos datasets de juguete y cómo efectivamente el árbol de decisión, la frontera de decisión puede cambiar dependiendo entonces si es que ocupo Gini o entropía, ¿ya? Y cada uno de ellos va a dar diferentes niveles de desempeño, ¿verdad? Entonces, mientras en este ejemplo acá vemos que aparentemente este logra mejor frontera de decisión que este otro de acá, y así también puede dar cosas parecidas, ¿no? Así que esto es algo que, insisto, es parte del data scientist, si quieren, o el machine learning engineer de jugar. Ahora, en la práctica, mi experiencia, mi humilde experiencia es que en verdad, salvo en algunas excepciones, en general no hay tantos cambios en el resultado predictivo en sí cuando uno evalúa, pero va a depender del dataset. Pero sí varían las fronteras de decisión, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto ya es un poco más teórico porque en la práctica no está implementado, ¿eh? Pero es bueno saberlo porque así uno a priori toma cartas en el asunto. ¿Qué pasa con atributos de muchos valores, ¿ya? Es decir, pensando, evidentemente un atributo continuo tiene infinitos valores, pero pensando en los atributos que son categóricos, ¿ya? Pero que tienen muchos niveles, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando una característica categórica tiene casi tantos valores como ejemplo? Acá el caso de cajón es como que si uno dejara como un atributo el root de nosotros y la base de datos fuera los estudiantes y profesores de UAI. Entonces, ese atributo esencialmente es 1 a 1 con los ejemplos, o sea, es un único valor para cada ejemplo. Entonces,
ese tipo de atributos, si uno está armando el árbol de decisión, usando ganancia de información, tendería a preferir ese tipo de atributo, porque al hacer esa partición te genera un árbol prácticamente como una regla particular, o sea, root igual a tanto, entonces clasifico a esta persona, root igual a esto otro, por lo tanto el error es cero. Tengo un montón de hojas que son muy puras, pero en la práctica no tiene mucho sentido. Entonces, para evitar eso, en algunas implementaciones uno podría programarlo, pero esto no está disponible en scikit-learn, es que uno trabaja más que con el information gain, es con el gain ratio, que es básicamente el information gain normalizado por este split info, y que esencialmente este es un penalizador en que esto tiene un valor alto cuando el split implica muchas ramas, ¿ya? O sea que estoy teniendo demasiadas particiones, y por lo tanto este valor aumenta, y por lo tanto el gain ratio disminuye, ya que se hace más pequeño. Entonces es como un normalizador que toma en consideración entonces esto de hacer múltiples particiones. ¿Ya? Pero insisto, nuevamente esto más bien para que fines teóricos por ahora, o si uno quisiera implementarlo, pero por default no viene disponible en scikit-learn. Ahora, vimos que en la implementación de estos árboles, incluso en los casos de juguete, esto puede sobreajustar rápidamente, ¿ya? Entonces, como dice acá, los árboles de decisión pueden sobreajustar muy fácilmente en los datos. Estrategias de regularización, esencialmente hay una denominada de pre-poda o pre-pruning, que es básicamente detener la creación de nuevas hojas en algún momento. Es decir, limitar la profundidad del árbol o el número de hojas que pueda contener. O también hay un parámetro en el cual uno puede requerir un tamaño de hoja mínimo, es decir, que tienen que llegar a una cierta cantidad de ejemplos, sobrepasar una cierta cantidad de ejemplos para volver a iniciar el proceso del split, ¿ya? Y es básicamente para evitar que cuando ya tengo hojas que tienen 5 ejemplos, un problema que sea con 1000 datos, y tengo una hoja ya con 5 ejemplos, de los cuales 4 están bien clasificados y 1 malo, no seguir particionando para satisfacer ese único ejemplo. O sea, acá restringir una cantidad mínima de ejemplos que requiere que lleguen a una hoja para iniciar el proceso de split, ¿ya? Esos son típicas, ver el tema de la profundidad, controlar la profundidad del árbol o la cantidad mínima de ejemplos para hacer un split, son hiperparámetros típicos que uno puede controlar y que debe regular usando el conjunto de validación, como ya hemos hablado. Ahora, algunas implementaciones, pero no en scikit-learn, permiten lo que se llama un post-pruning, ¿ya? Que es básicamente construir un árbol completo y luego podar, que es básicamente unir las hojas, ¿ya? Esto en R sí es posible, pero en la implementación que se llama rpart de la librería de R sí lo hace, en scikit-learn no, pero no es tan grave porque, insisto, lo más popular y lo que cual uno controla mejor es esto del pre-pruning. Así que efectos del pre-pruning, entonces, esencialmente, en los árboles poco profundos, ¿verdad?, tiende a no ajustarse. Por lo tanto, este concepto, ya lo vimos, de un sesgo alto, ¿verdad?, que está asociado al underfitting. Por otro lado, si es que tengo árboles muy profundos, ¿verdad?, tienden a sobreajustarse y por lo tanto tengo este problema de alta varianza, ¿verdad?, o variación. En verdad, es varianza, esto me equivoqué. Si quieren lo arreglan al tiro, prefiero. Si hacen doble clic y lo escriben bien. Varianza. Ahí. Alta varianza. Los árboles profundos entonces tienden a ajustarse. Aquí solo para mostrarle a modo de ejemplo, ¿sí? Esto está hecho entonces con el dataset que ya viene en scikit-learn, que se llama el breast cancer, que tiene para el problema binario de clasificación de si tiene cáncer de mama, tumor benigno o maligno, y
y son como 30 atributos, si no me equivoco. Entonces, acá, bueno, esta parte ustedes ya la dominan, ¿verdad? Cargamos los datos, hacemos la partición entrenamiento y prueba, sencillamente. Cancel data, cancel target, aquí se va a estratificar la partición, hay una semilla para que sea replicable esto. Y acá vamos a generar unas listas para poder ir almacenando el resultado a medida que yo voy manipulando la profundidad del árbol. Acá la parte central es esto que está acá, ustedes ya dominan, en el cual la función es Decision Tree Classifier, ¿verdad? Entre paréntesis es donde yo puedo poner los hiperparámetros, y luego el punto fit, train y train es lo mismo que todos los modelos que hemos visto previamente. Entonces, uno de los hiperparámetros que uno puede controlar es el max depth, máxima profundidad, y entonces queda como variable depth, que se mueve de 1 hasta 10 en este flujo, ¿ya? Y después aquí capturamos el train score y el test score como un problema de clasificación. Ya sabemos que por defecto lo que entrega ahí es el accuracy, ¿verdad? Y aquí está hecho el ploteo. Entonces aquí efectivamente ustedes pueden ver, a medida que yo aumento la profundidad del árbol, mi capacidad de predicción en el conjunto de entrenamiento, es decir, que también estoy recubriendo todos los casos, ¿verdad? Y achuntándole correctamente, va mejorando hasta finalmente converger a 100%. Es decir, que puedo lograr un entrenamiento, o sea, puedo recubrir perfectamente, pero ya sabemos que eso es sinónimo de sobreajuste, y eso queda evidenciado aquí en el conjunto de pruebas, donde uno ve que el accuracy en el conjunto de pruebas sube hasta un cierto nivel, acá, profundidad 4, se mantiene, y ya después de 5 en adelante empieza ya a bajar y ya después no mejora, ¿ya? Por lo tanto, acá uno, ahora, nuevamente, si uno fuera correcto, esto lo estaría haciendo uno con otra partición más, con el de validación, ¿verdad? Para saber bien, para este problema me conviene entrenar el árbol a una profundidad de 4 o 5 solamente, ¿verdad? Y la forma de ejecutar es súper simple, porque es básicamente siguiendo el mismo, la misma estructura de todos los modelos que hemos visto antes. Ahora, el Decision Tree Classifier, como pueden ver acá, yo lo había abierto acá al lado, si uno pone Decision Tree Classifier en Google, el primer resultado que entrega es el manual de Scikit-learn. Esencialmente aquí pueden ver cómo el criterio está definido por defecto en Gini, ¿verdad? Y el max depth por defecto está en none. Eso significa que the maximum depth of the tree, ¿verdad? La máxima profundidad. If none, entonces then nodes are expanded until all leaves are pure, ¿ya? Or until all leaves contienen menos del mínimo samples split sample, ¿ya? Que el otro parámetro con el cual uno podría jugar, que este que está acá. Es decir, ponerlo como dentro de las opciones del Decision Tree Classifier, jugar con este valor que está seteado por defecto en 2, que es bastante bajo, ¿ya? The minimum number of samples required to split an internal node, ¿ya? Entonces, cuando lanzan esto y se les construye un gigantesco árbol, entonces yo partiría quizás, antes de hacer el corte de profundidad, ir probando, aumentando esta cantidad de aquí, ¿verdad? Para que tenga una mínima cantidad, una cantidad suficientemente grande para empezar a hacer el split, y no haciendo un montón de splits para una porción muy pequeñita de datos, ¿ya? Eso, modo de comentario. Los árboles de decisión son fáciles de interpretar, y eso es una de las ventajas que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, se puede visualizar y encontrar la ruta que toma la mayoría de los datos. Entonces, en Scikit-learn también tiene esta función plot tree, en donde acá básicamente vamos a plotear vamos a plotear el árbol que se construye acá sin ningún seteo de parámetros, así que va a construir el árbol hasta cubrir todo, ¿verdad? Máxima profundidad. Y luego aquí hace uno un plot tree, el árbol, ¿verdad? La variable que contiene el resultado. Fill true es para que ponga colores, señalando a qué clase tiene mayoritario ejemplo, y luego PLT show. Ahora, claro, esto es como una mala broma, porque esto me dice, oye, profe, pero si no se ve nada, pues, o sea, ¿qué interpretación voy a tener aquí?
Entonces, claro, esto tienen que meterle un poco de mano. Entonces, algunas cosas es agregar esta línea, es agregar esta línea y aquí controlar estos parámetros, figure size, y también el font size, y ahora ya pueden tener algo que es leíble, ¿ya? Entonces aquí podemos, ¿se acuerdan que les dije que este press cancel tiene 30 atributos? Bueno, el atributo 20, o en el índice 20, fue elegido como nodo raíz, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver el ejemplo, son 426 ejemplos, y aquí está cómo se distribuyen, y entonces acá están los que son menores a esta cantidad, se van por aquí, ¿verdad? Y así empieza la partición hasta finalmente llegar a... Si se fijan, este árbol en la práctica no es tan útil porque la idea es que uno pueda interpretar y llega a estos niveles de nodos hojas que contienen muy poquito de ejemplos. Este está bueno porque hay 225 ejemplos que caen acá, ¿verdad? Pero estos otros de aquí, en verdad, yo los sacaría. Por lo tanto, uno podría aumentar el min split, ¿verdad? O también en la profundidad, jugar con la profundidad del árbol, ¿ya? Pero este ejemplo lo tengo acá para fines de visualización, ¿ya? Ahora, cosa Profe, importante, ¿sí? profe, ¿cómo uno puede ir eliminando entonces esos atributos? ¿Elimino la columna y no la considero en la No, creación no. del árbol? No, lo que estos quedarían fuera automáticamente si es que ustedes regularan, por ejemplo, por ejemplo, este split de acá no se generaría si es que el min split estuviera seteado en 20, por ejemplo, porque aquí hay 18 ejemplos, entonces esto ya no volvería a particionarse, por ejemplo, igual que esto de acá quedaría cortado aquí. eh, o sea, ya no llega, esto ya no seguiría profundizándose porque acá hay 4 ejemplos nomás. Entonces, uno más bien juega con el min split para que automáticamente corte, no genere estas particiones que están como muy específicas para muy poquitos puntos. Esa es como la recomendación. Y lo otro es que, ojo que el árbol, y eso lo vamos a ver después, tiene un par de algunas cosas muy interesantes. Uno es que visualmente te permite ver al tiro cuáles son los atributos que la llevan, por decirlo de algún modo, o sea, que tienen mayor poder discriminatorio para el problema. Por lo tanto, son atributos importantes. El más importante es el que aparece siempre en la raíz, ¿ya? Por lo tanto, el atributo 20, o en el índice 20, perdón, es el más con mayor poder discriminatorio, y luego sigue el 27 y el 11, y así. Y lo otro es que justamente como va aplicando estos tests en cada una de estas parrillas, quedan muchos atributos, no ocupa todos los atributos, ¿ya? De hecho, si uno hace el conteo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, yo lo había hecho antes, como lo podemos ver después más abajo, son como 12 o 14, ¿ya? Por lo tanto, quedan otros 16, por decirlo de algún modo, descartados. Por lo tanto, otra cosa interesante del árbol de decisión es que es un feature selection o selector automático, tiene de manera embebida la capacidad de hacer selección de atributos, es decir, dejar fuera atributos que no aportan en el proceso de clasificación, ¿no? Por lo tanto, eso es de interés también. Esto de acá, si ustedes lo quisieran exportar, entonces, bastaría con que a la línea de comando que había antes, acá le agregaran, por ejemplo, la especificidad, qué nivel de resolución quieren de la imagen, y al final agregan este fig.savefig y el nombre, y eso les va a guardar el archivo. Dejen ver si lo... Voy a correr para mostrar. Entonces, este de acá, si ustedes corren esto, les va a tirar el mismo, ese no, el árbol de antes. Aquí, de hecho, lo que sí, le achiqué un poquito el text, el font size, ¿verdad? Y eso está funcionando ahí, y eventualmente debería generar, ahí está, me generó el plot de antes, y si uno va a la carpeta, este curso es mi curso favorito, aprendizaje automático, 2020, clase 4.
estoy parado acá. Entonces, el archivo lo llamamos árbol PNG, acá está, y ahí tienen entonces el dibujo. Queda bastante bonito. Y ahí ustedes, bueno, ahí los que sean más entusiastas pueden entrar a investigar online. Hay otras librerías también para hacer gráficos más bonitos, cambiar el color o cosas así, pero eso se escapa de mis capacidades artísticas. Y bueno, aquí el peso de la imagen va a depender de los dots per inch, ¿verdad? Que la resolución del problema. Otra alternativa acá, y te permite también salvar como EPS, que es ya una imagen vectorizada, ¿verdad? Acá aquí uno juega con estos valores, figure size 8. Esto visualmente como aparece aquí no es muy bonito, pero cuando uno lo genera ejecuta esto, y el archivo que sí, aquí no se ve bien, pero el archivo que sí se genera, que es árbol2 EPS, si se fijan, el archivo, el PNG pesaba 1 mega, este ya pesa 102 kilos porque es vectorial, ¿verdad? Esto significa que estos son las imágenes que uno mete típicamente cuando escribe en látex, ¿verdad? Y para los papers y todo. Si se fijan, a diferencia de JPG o cosas así, uno puede hacer todo este zoom y no ve ningún ruido se pone borroso la imagen en los JPG, ¿verdad? Esto está súper taquillero, ¿ya? Así que ahí pueden inspeccionar el árbol también. Eso tienen otra alternativa para guardar los árboles. Y la tercera es ocupando... bueno, aquí ya esto ya es juego, esto lo corren ustedes. Fíjense que aquí, para fines de... no entrenamiento, sino para fines de visualización, para plotear, el plot tree tiene como argumento agregar, qué sé yo, el feature names, así que hay uno para que aparezca el nombre, y también el max depth, es que agarre el árbol completo que entrenamos, pero para fines de visualización solamente te muestra hasta profundidad igual a 3, ¿ya? Y eso si ustedes lo ejecutan les va a dar un dibujo más bonito. Y claro, y como solo estoy mostrando los primeros 3 niveles, los que siguen abajo se ven de esta manera, ¿ya? Y lo último es el ya más avanzado, y por eso en aquella ocasión les pedí que cargaran la librería de GraphViz, que esto ya es un paquete para la gente que hace grafo, y entonces uno programa más bien con un lenguaje, el DOT, y internamente tiene un algoritmo para ubicar espacialmente súper bien distribuida la imagen y el grafo, en este caso el árbol, ¿verdad? Entonces, esto te genera la salida, esto te genera esta visualización acá, que para fines de interpretación es mejor que cualquiera de los otros anteriores porque es más espaciado. Pero si quisieran tener esto, la salida cuando uno corre esto te genera un punto dot, ¿ya? Este tree.dot, y que eso tienen que correrlo en el terminal mediante el comando que aparece aquí, para transformar el archivo .dot que genera GraphViz. Tienen dos opciones, y esto tienen que hacerlo desde la ventana de comando, que es el mismo lugar donde hacen el pip install, qué sé yo. Pueden transformarlo a un PostScript, ¿verdad? O un PNG con este comando de acá, ¿verdad? Entonces, tienen que estar parados, sí, en el directorio donde está cargado el punto dot, ¿verdad? Que es el tree.dot, ¿verdad? Acá, si ustedes abren una nueva ventana de terminal, acá los que son más computines se van a reír de mí, yo no soy muy Unix, pero esencialmente los dos comandos básicos, ¿verdad? Es ls para saber, te tengo una lista para saber dónde uno está, y luego para cambiar de directorio es cd, ¿verdad? Ir cambiando. Entonces, esto está en cd, la carpeta de la clase 4 la tengo en Dropbox, entonces hago cd en Dropbox, ¿verdad? Luego, si hago ls, me da toda mi lista de cosas en Dropbox, y esto está en el curso aprendizaje automático, ¿verdad? Con un espacio, entonces sd aprendizaje
el espacio es con esto, y automático, ¿verdad? Y luego dentro de eso vamos a la carpeta CD 2020, y luego de ahí nos vamos a clases, ¿ya? Ustedes pónganlo en un directorio más fácil para llegar, pues. Clases, y acá la clase 4. CD clase 4. Entonces, ahí estoy dentro del directorio de la clase, y de hecho ahí está el 3 dots, ¿verdad? La salida que genera al ejecutar esto que está acá atrás. Entonces ahora lo único que hacen es pegar el dot, esto que está aquí, ¿verdad? Aquí al comando, enter, y ahí está listo, y acá te genera entonces el tree.png, y ahí está la visualización, ¿ya? Así que, bueno, como esta clase está siendo grabada, entonces fui rápido, pero después ustedes lo pueden ver con más calma, ¿ya? Así que tienen todas esas alternativas para grabar y guardar los árboles. Es cosa de que se pongan a jugar. A veces no les va a caber bien en la pantalla. Esto lo juegan con el fixed size, en fin. Esto es mucho de prueba y error, ¿eh? Así que los que quieran generar visualizaciones bonitas tienen que invertir un poco de tiempo en jugar, pero con esto ya les di todos los basics. Y antes de ir al recreo, el Decision Tree Classifier también devuelve Feature Importance, ¿ya? Porque hace un ranqueo del nivel de importancia del atributo en base a la ganancia, ¿verdad? O su nivel de Gini Index o ganancia de información. Esto lo que hace es que le asigna un valor, ¿verdad? Que es como el Gini normalizado, entonces la suma da 1, valores altos para atributos seleccionados tempranamente, o sea, los que están más arriba porque tienen más poder discriminatorio, son los que aparecen con valores de Gini o entropía más elevados, ¿verdad? Y aquí está listado los valores para diferentes entropías, y esta pequeña función de acá lo que hace es agarrar esto y asociarlo entonces al respectivo atributo y plotearlo. Entonces, acá lo que pueden ver es que efectivamente el atributo más importante es el worst radius, y que es el que habíamos visto que aparece justamente en la raíz del árbol. Así que siempre cuando ustedes vean un árbol, la raíz es el que contiene el atributo con mayor poder discriminatorio, ya es el que te ayuda más a la predicción. Y luego acá ustedes pueden sacar información sobre, el segundo más importante es el worst concave points, texture error, en fin, luego estos otros, y fíjense, hay un montón que están en 0, o sea, que no aparecen en el árbol, como el mean radius, que se llama mean perimeter. Estos son variables computados en el nodo que se saca de la imagen. No le funciona el import, ya. Eso, Rolf pregunta que hay una función que no, pregúntale por interno a Anthony, por favor. Te va a ayudar. Eso, así que esto es súper importante porque así uno con el árbol más encima tiene este ranking de importancia. Ok, eso por este bloque. El segundo bloque vamos a ver rápidamente la variante de esto para regresión, que se lo adelanto no es muy bueno porque ya vieron que hace esos cortes súper gruesos. Pero luego la parte entretenida es qué pasa si empiezo a entrenar varios árboles y los agrupo, ¿ya? Y eso viene para el segundo bloque. Así que eso, recreo y retomamos a las 4:05 o 06. Gracias. Es perfecto.